y les presentamos noticias relacionadas con Venezuela. Por ejemplo, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional solicitó la autorización de la sala preliminares del tribunal para reanudar la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. Esto en virtud del artículo 18 del Estatuto de Roma. Para analizar este tema que ha tenido posiciones encontradas en la sociedad venezolana, tenemos como invitada a Tamara Tarasiuk. Ella es directora en funciones de Human Rights Watch para las Américas. Muchas gracias por acompañarnos, valoramos muchísimo su tiempo. Y bueno, sobre el tapete esta noticia, el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, negó aplazar la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela y pidió permiso a los jueces para reanudar la investigación. Quisiera conocer un poco su lectura. Usted había hablado de que era una buena noticia, un avance para el país, la instalación de esta oficina. Quisiera saber cuál es su análisis sobre esta noticia. Bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Mira, lo que ocurrió fue que la visita del fiscal a Caracas fue muy controversial, porque fue una visita corta donde solo se reunieron con autoridades, llegaron al acuerdo de abrir esta oficina en Caracas y poco se sabía sobre cuál iba a ser el propósito de esa reunión. Lo que sabemos ahora con esta última información que se publicó desde la Fiscalía es que, por un lado, las autoridades venezolanas trataron de frenar la investigación de la Fiscalía. Pidieron que no investigara más la Fiscalía de la Corte Penal Internacional porque ellos tienen, supuestamente, investigaciones en curso que darían justicia a las víctimas. Lo que dijo el fiscal fue: a mí no me presentaron ninguna información nueva para justificar que están investigando. Mi oficina ya dijo que no estaban investigando adecuadamente los mismos delitos y los mismos hechos, entonces no voy a aceptar esta solicitud de Venezuela y voy a avanzar con la investigación. Y por eso es una buena noticia, porque ante la absoluta falta de independencia de la justicia en Venezuela, este es el único camino para que hayan investigaciones en serio. Y lo que es importante es que esa oficina en Caracas se use para recabar información y para investigar, y no simplemente para cooperar en las reformas judiciales o en los intentos, si es que son intentos, a futuro de tratar de reformar la justicia venezolana. Khan solicitó a la sala invitar a las víctimas o a sus representantes legales, así como a otros interesados, a formular observaciones. Con esta decisión del órgano, víctimas de abusos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado podrían testificar. Es muy importante esto que estás diciendo, porque es clave no solo que la sala, sino que la propia fiscalía escucha a las víctimas, a los abogados, a las ONGs interesadas en hacer justicia, porque esa es la única manera que se puede hacer justicia real por los casos. Y eso es una de las razones, esa es una de las razones por las cuales fue tan complicada la visita del fiscal a Caracas, donde no se reunió con nadie más que las autoridades. Y por eso es importantísimo que de acá hacia adelante el trabajo de la Fiscalía tenga siempre en cuenta la situación de las víctimas, de los abogados, de los familiares, de las ONGs que están trabajando, juntando la evidencia para que se haga justicia en estos casos. Quisiera que me explicara un poco cómo funciona la parte de protocolar. Yo recuerdo que cuando esa noticia salió en los medios de comunicación, desató mucha rabia, mucha frustración, mucha decepción por parte de los familiares de las víctimas y de las ONG que han estado presentando y reseñando estos casos, porque decían a qué se debe que solamente en la reunión haya estado Nicolás Maduro y que no hayan estado todas las personas de alguna manera involucradas o representantes involucradas en este proceso. Es que la imagen fue complicada, ¿no? Fue una imagen de reuniones simplemente con las autoridades, que son las mismas autoridades que están siendo sujetas a la investigación, ¿verdad? Entonces eso es lo que genera como mucho malestar. Supuestamente esas eran reuniones para negociar, estimo, las condiciones de la apertura de una oficina, y eso es algo que se tiene que negociar con las autoridades y no necesariamente con las víctimas. Eh, Desde mi punto de vista,
deberían haber hecho el esfuerzo de al menos reunirse con las víctimas y los familiares para mantenerlos al tanto o hacer una comunicación pública más clara sobre cuál era el propósito de la reunión y por qué solamente se estaban reuniendo con las autoridades. De hecho, si recuerdas cuando viajaron la vez anterior, en noviembre, que fue cuando anunciaron la apertura de la investigación, sí mantuvieron reuniones con sociedad civil. Sí, yo recuerdo que cuando se reunieron, muchísima gente preguntaba, bueno, pero es que no le han explicado al país cuál es el motivo de la apertura de la oficina, cuáles son los pasos a seguir, en qué estatus está el curso de la investigación. Hay como mucha desinformación en torno a esta noticia. Sí, podemos, digamos, atribuirle un tema de comunicación, ¿no? Es la manera más fácil de salir del paso con esto, que hubo un problema de comunicación, que no informaron bien cuál era el propósito de la visita, por qué estaban allí, por qué no se reunieron con las víctimas. Ojalá sea un problema de comunicación, porque si es así, eso es lo más fácil de resolver a futuro. Lo esencial, insisto, es que en el proceso, tanto por parte de la Fiscalía como de otros órganos de la Corte Penal Internacional, las víctimas tengan un espacio prioritario. ¿Qué viene de aquí en adelante? Tanto Karim Khan como Nicolás Maduro pues acordaron el 31 de marzo abrir esta oficina en Caracas. ¿Qué se puede esperar luego de la apertura de esta oficina en cuanto al avance de la investigación? Que bueno, los analistas reseñan que esto es un proceso bastante lento. En cuanto al proceso ante la propia Corte Penal Internacional, en lo que publicó el fiscal recientemente, dijo que él iba a solicitar a la Sala de Cuestiones Preliminares avanzar con la investigación y la Sala es la que tiene que tomar la decisión en este sentido. Mientras tanto, la investigación está parada, porque tienen que darse esos pasos procesales. Con relación a la presencia en Caracas, lo que la Fiscalía mantiene es que hay dos caminos paralelos que están caminando. Uno es la investigación y el otro son los esfuerzos de colaboración, cooperación con las autoridades para poder eh, asistir en los esfuerzos para reformar la justicia. Que entre paréntesis lo que ha ocurrido hasta ahora no sirve para reformar la justicia venezolana de la manera que debería, porque el daño que se le ha hecho a la justicia venezolana desde el 2004 es tal que no lo van a resolver con estas reformas judiciales que están tratando de avanzar, pero ese es un paréntesis. Entonces, eso es lo que tenemos que ver, qué es lo que ocurre procesalmente y una vez que se den esos pasos procesales, que efectivamente la Fiscalía avance en los dos caminos. Y lo que yo te diría que es importante acá es priorizar la investigación, que el acceso, la oficina, estar en Caracas, no sea una manera de solamente cooperar con las autoridades en una supuesta reforma judicial, sino que sea una manera de estar cerca de las víctimas, de los expedientes, de los centros de detención, para poder investigar más profundamente lo que está ocurriendo en Venezuela y lo que ha ocurrido en los últimos años para poder juntar la evidencia de posibles crímenes contra la humanidad, que es lo que investiga la CPI, y además un punto importante es que la CPI investiga individuos. Entonces, que esta evidencia logre establecer la responsabilidad penal de quienes cometieron los abusos y de la responsabilidad de mando de quienes ordenaron, conocían o debían conocer qué es lo que estaba ocurriendo en Venezuela. Organizaciones defensoras de los derechos humanos insisten en que en Venezuela pues no existe la posibilidad de hacer justicia por falta de independencia del Poder Judicial. Ya para concluir, y siendo un poquito abogada del diablo, quisiera conocer si no se da el escenario de la falta de comunicación que hablábamos anteriormente, ¿qué pudiese estar detrás de todo esto? Las reformas que se están poniendo sobre la mesa y que se están avanzando en Venezuela no van a garantizar independencia judicial. Este intento de, digamos, volver a tener un Tribunal Supremo de Justicia de 20 miembros no va a funcionar porque el comité de selección de los miembros está compuesto mayoritariamente por legisladores de la Asamblea Nacional, que fueron electos en una elección cuestionada ampliamente por la comunidad internacional, donde no hay ninguna garantía de que la elección
vaya a dar con individuos independientes. Y para asumir el espacio de juez o magistrado desde el Tribunal Supremo de Justicia. Y lo que ha sido probado hace muchísimos años es que el Tribunal Supremo de Justicia no tiene garantías de independencia judicial hoy, que la falta de independencia judicial en el TCJ se ha trasladado a los tribunales inferiores por sus facultades de nombrar y destituir jueces. Y como si esto no fuera suficiente, con esta propuesta de reforma, se permite, a pesar de que la Constitución venezolana lo prohíbe, que algunos de los magistrados que hoy están en el TCJ se vuelvan a nominar y vuelvan a estar en la próxima alta instancia judicial en el país. Entonces no vamos a poder garantizar independencia judicial con este TCJ que se está proponiendo, y sin eso no hay ninguna posibilidad de que las investigaciones en Venezuela sean independientes y den con los responsables. Y justamente por eso te decía que es clave poder avanzar en una investigación seria por parte de la Corte Penal Internacional, que sí puede establecer la responsabilidad penal de los crímenes más graves cometidos por altos funcionarios en Venezuela. Una última pregunta ya para cerrar, si me permites el tiempo. Sabemos que tienes una agenda bastante ocupada. ¿Cuál sería tu mensaje para los familiares de esas víctimas, para las ONGs que están haciendo un trabajo increíble en reseñar y en poder tener constancia e informes sobre lo que ha ocurrido en Venezuela? Por ejemplo, recuerdo las manifestaciones del 2017, la gente quiere ver resultados. Y que las víctimas, que esos familiares que tanto les duele, pues no queden impunes esos delitos. Creo que los mensajes son dos. Uno, que hay que seguir documentando y juntando evidencia para poder contribuir a que estos procesos penales avancen. Y el segundo es un poquito más de paciencia, y es muy difícil pedirle esto a la gente que sufrió tanto, ¿no? Y que fueron víctimas de abusos o familiares de víctimas de abusos, pero desgraciadamente los procesos de la justicia internacional son bien lentos. Pero en este caso está avanzando, y creo que eso es una buena noticia que hay que apoyar, y una de las principales maneras de apoyarlo es juntando evidencia para que tengan con qué investigar, sancionar y procesar los tribunales internacionales. Muchísimas gracias por tu tiempo, Tamara. Nos quedamos con esta buena noticia. Es un paso adelante, es un avance en esta investigación. Gracias, y seguimos en contacto para brindarle información actualizada a nuestros televidentes. Gracias a ustedes.